Bendiciones, hermanos. Es un placer poder estar con ustedes en esta oportunidad para poder traer el mensaje de la palabra del Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nuestras familias. Dios ha sido bueno con nuestra iglesia. Dios ha sido bueno siempre. Y hoy, precisamente, hablando de estos días, el título de lo que vamos a platicar en el día de hoy lo hemos titulado El papel del cristiano en nuestros tiempos. Y cuando hablo del papel del cristiano, enseguida a mi mente lo primero que vino fue la idea de los artistas, los que trabajan en televisión, los que trabajan en cine, el papel que ellos desempeñan dentro del drama o de la comedia o de lo que ellos vayan a desempeñar dentro de esa presentación. Ese es el papel de ellos dentro de ese drama. Y cuando hablo del papel, lógicamente, estamos hablando de algo que es actuado. Y cuando hablo del papel del cristiano en nuestros tiempos, precisamente ese papel que nos toca a nosotros desempeñar no puede ser actuado. Y no puede ser actuado por varias razones. Uno es porque el ejemplo de Cristo no fue una mentira. Y si el ejemplo de Cristo no fue una mentira, no podemos actuarlo. No podemos fingir que realmente en la vida cristiana es algo de pasajero o algo simple o algo tan como lo miran los artistas cuando van a desempeñar un papel. Lo segundo es para mí, es que el mundo de hoy, y óyelo bien, el mundo de hoy, producto de toda esta crisis, producto de estos tiempos que estamos viviendo, el mundo de hoy necesita más que nunca a los cristianos. El mundo de hoy, por todas las reacciones que ha tomado a través de toda esta pandemia y todo este miedo que mucha gente tiene, el mundo de hoy está gritando, está buscando la manera de expresarnos y decirnos a nosotros, cristianos, te necesitamos. Y otra cosa es el no sentir a Cristo. Entonces es estar vacío. Y si no sientes a Cristo, pues muy difícil vas a poder comunicar a ese Cristo. Más tarde o más temprano, siempre se va a descubrir esa mentira. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos muy difíciles para todos nosotros, en cualquier país del mundo. Nos toca un papel muy importante en esta crisis. Y algunos han demostrado que han hecho un papel muy malo y otros han demostrado que en medio de la crisis han podido desarrollar y desempeñar el papel que el cristiano necesita hacer en estos días para que la humanidad de hoy pueda sentir efectivamente y volver nuevamente a donde estábamos. Aún mismo nuestros propios hermanos en las iglesias a veces no han desarrollado ese papel que deben desempeñar y sus frutos no se ven. Y dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cuál es el papel del cristiano en medio de esta crisis? ¿Qué haría Cristo en medio de los tiempos que nosotros estamos viviendo? Si Cristo estuviera ahora, en el año 2020, ¿cuál sería específicamente lo que haría Jesucristo en la crisis que estamos viviendo? ¿Estaría indiferente? ¿Estaría con miedo? ¿Estaría frío con todos? ¿Estaría desconfiando de todas las personas? ¿Estaría buscando la manera de no acercarse a nadie por miedo a contagiarse? ¿Cuál sería la actuación de Jesucristo si estuviera en el día de hoy? Y quizás tú mismo te puedes responder y decir, bueno, es que Jesucristo no está aquí en el día de hoy. Y en eso te equivocaste. Jesucristo sí está aquí hoy. Y no solamente porque está su Espíritu, sino porque estamos todos nosotros los cristianos, los que hemos decidido vivir como es Jesucristo, sentir como es Jesucristo, amar como es Jesucristo, actuar como es Jesucristo. Porque realmente el mundo de hoy
necesita ver al Cristo que es real. Y eso solamente lo puede ver a través de los cristianos. Ahora, ¿cómo se están comportando los cristianos en medio de toda esta crisis? ¿Cómo te estás comportando tú, que me estás escuchando? ¿Cómo te estás comportando en medio de esta crisis? ¿Tienes un genuino cristiano? Yo creo que ya sabes las respuestas a todas estas preguntas que hicimos anteriormente. Jesucristo no hubiera actuado de ninguna de estas formas. Hubiera hecho todo lo contrario. Y hoy día es interesante porque hoy día hay una persona que tose y ya todo el mundo se asusta. Hay una persona que estornuda y todo el mundo se asusta. Hay una persona que te viene a dar la mano y ¡oh, no me toques! Y me pongo a pensar el papel que estamos desempeñando nosotros los cristianos en medio de todo este miedo, en medio de todo este el terror que tiene la gente y aún en medio de toda la indiferencia que el ser humano está teniendo frente a otro ser humano. Y estoy viendo todo este tipo de reacciones hasta aún dentro de las iglesias. La gente no se quiere ni siquiera saludar hoy día. La gente no se quiere dar ni siquiera la mano, sabiendo sencillamente que después busca, te lava las manos y todo se acabó. No hubo contagio ninguno. Ahora, ¿es precisamente el papel que yo estoy desempeñando como cristiano el papel que tengo que hacer? Esa pregunta y esa respuesta solamente la tienes tú. Y es interesante porque no utilizamos antes la tecnología, este medio que estamos utilizando. Antes quizás no lo usábamos porque no nos hacía falta, porque teníamos el templo y en el templo podíamos llegar y podíamos desarrollar ahí todo lo que queríamos. Y Dios ha puesto esta crisis para poder nosotros llegar a través de este medio y poder estar predicando en muchísimos países del mundo actualmente, cosa que de otra manera no lo hacíamos. Así que estamos aprovechando y viendo las cosas positivas que podemos usar para poder llevar el evangelio a mucha gente que hoy día todavía lo necesita. Aprendimos también que la iglesia no se limitaba solamente de 4 paredes, que ese servicio también había que llevarlo fuera. Y muchas casas se han convertido hoy en templo gracias a esta crisis. Ahora, veamos 5 reacciones de Jesús ante las crisis. Primero, Jesús nunca fue indiferente ante los problemas. Nunca vas a leer en la palabra de Dios que cuando Jesús se enfrentaba frente a una situación difícil, por muy difícil que sea, por muy apretado que lo quisieran tener todos aquellos fariseos, gente que quería destruirlo, a pesar de la situación difícil que estuviera enfrentando en ese momento, en ningún momento huyó. No se sintió indiferente, sino donde vio la necesidad, allí quiso estar. Y pregunto yo hoy día, si tú como cristianos que somos en esta sociedad que estamos viviendo, cuando estamos viendo la necesidad que está teniendo este mundo, lo que estoy haciendo es recogiéndome, encerrándome en mi casa y que nadie sepa de mí. Sentarse a lamentarse, eso no va a resolver absolutamente ninguna crisis. Segunda, Jesús nunca tuvo miedo. Y es interesante porque he visto en estos días, y cuando le he preguntado hasta aún llamados cristianos, me han dicho es que le tengo miedo a la muerte. Qué cosa, ¿verdad? Me parece que esto está en contradicción con lo que decía Pablo, que dice que el morir era, ¿qué cosa? Ganancia. Que era mejorar. Y no estoy diciendo que estés buscando la muerte, que estés buscando cualquier enfermedad por ahí para ponértela para poder partir de este mundo, sino sencillamente los cristianos no le tenemos miedo, ni siquiera a la muerte. Los cristianos sufrimos como todas las personas, pero usamos la paz del Señor. Mira lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
La Biblia es la única que tiene la razón. La Biblia es la única a la cual le tenemos que creer. Porque la Biblia es la que dice la verdad. Y por eso debe buscar en la palabra. Y es interesante porque la gente hasta manipula la Biblia en el día de hoy, diciendo que toda esta crisis que está viviendo es porque ya el Señor va a venir. Sí, la Biblia enseña que muy pronto el Señor va a venir. Pero todavía falta. Hay muchas profecías que todavía faltan por cumplir. Es más, hay mucha gente en nuestras ciudades que todavía no conocen el Evangelio. Y el mismo Señor dijo que hasta que todo el mundo no haya escuchado este evangelio, Él no vendrá. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuál es el papel que estamos desempeñando nosotros como iglesia cuando tenemos a nuestros vecinos, cuando tenemos en nuestras ciudades, cuando nos tenemos en nuestros países, mucha gente que todavía no conoce esta verdad? ¿Qué estamos haciendo, cristianos? Jesús nunca se mostró frío frente a otras personas. Quiero decirte que todas las personas somos iguales. Todos importamos. Todos. Tengamos el color de la piel que tengamos el idioma que hablemos, vivamos en el país que tengamos la situación social que tengamos. Cualquiera que sea nuestra situación, somos todos totalmente iguales. Y Jesús demostró que realmente la frialdad frente a otros, el actuar de una manera sin amor frente a otros, no era parte de su vida y tampoco de nosotros los cristianos. Jesús solo desconfiaba de alguien y era de sus enemigos. Y es como lo hacemos nosotros en el cristiano en el día de hoy. Nosotros desconfiamos siempre de Satanás, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quiero decirte, ya le he metido mordidas a algunas personas ya. Hay muchos cristianos que tienen mordidas de Satanás porque se le han dejado morder. Busca la manera siempre de hacer el mejor papel. La gente está agresiva. He visto cristianos hasta alterados. La gente está desesperada. La gente está estresada. La gente está yendo más a los psiquiatras y buscando pastillas para calmarse porque están que no pueden aguantar la situación en la que están viviendo en medio de toda esta crisis. Mira lo que dice el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en quinto lugar, Jesús nunca dejó de acercarse, ni siquiera a los leprosos que tenían enfermedad de muerte. El amor al prójimo era vital en el papel que Jesús desempeñaba y que quería enseñarnos nosotros los cristianos. En Juan capítulo 13, versículo 13, dice: vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien porque lo soy. Él es el maestro. A Él es el que debemos escuchar. Hemos escuchado durante todo este tiempo a los médicos, hemos escuchado a los gobiernos, hemos escuchado a nuestros líderes de ciudades, hemos escuchado a la gente en lo que dice. Pero ¿cuándo llegará el momento en que nos sentemos a escuchar al Señor? Es hora, cristiano. Es hora de sentarnos a escuchar al Señor. Es tiempo de saber la verdad. Es tiempo de luchar por esa verdad y desempeñar el papel que nos toca en medio de todas estas dificultades. La pandemia mundial ha cambiado la vida de muchas personas en sencillamente unos solos meses. Y siempre queremos culpar a alguien. Que si la culpa lo tienen los chinos, que si la culpa lo tiene fulano, que si la culpa lo tiene mengano. Los cambios han sido tan rápidos que ni siquiera nos ha dado tiempo de pensar. Quiero decirte que ni siquiera los médicos saben cuál es la respuesta a toda esta pandemia. Ni siquiera ellos. Hacemos planes para el futuro y de pronto se nos cambia todo sin desearlo y nos obligan a cambiar nuestros planes. Dicen que mantenerlos distantes unos con otros nos ayuda a cuidarnos a nosotros y a los demás también. Ya esta teoría hasta está teniendo dos lados.
y tienes que tener mucho cuidado. Hay mucha desigualdad social en el mundo. Los gobiernos nos han demostrado quienes de veras se preocupan y se ocupan por sus pueblos y quienes no. Todos deseamos que la esperanza sea resuelta, su crisis sea saciada y que su liberación sea satisfecha. Solo lograremos todo eso si miramos a Cristo Jesús. Este virus ha unido a muchas personas, pero también ha separado a muchas otras. Ha deprimido a algunos y sin embargo ha fortalecido a otros. Entonces hay algo que está mal en todo esto, porque hay mucha gente que está utilizando toda esta crisis como una gran oportunidad. Oportunidad que quizás tú todavía no has aprovechado. Hay tanta información por todos lados que a veces no sabemos ni qué cosa es lo que debemos aprender. El papel de cristiano está dado en Efesios 4. Y si tú te fijas ahí, quiero que tomes tu palabra. Cuando tú te miras en Efesios 4, ahí en los versículos del 1 al 6, aparece específicamente muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y no lo vamos a leer. Queremos que tú tomes la Biblia y busca allí en Efesios 4 y te des cuenta, buscando ahí en la palabra del Señor, el de los versículos del 1 al 6, todas las cosas que el Señor está enseñando, que es el papel que tú y yo tenemos que desempeñar. Y voy a tratar de resumírtelo. ¿Cómo debemos andar como cristianos? Y dice allí en esos versículos que el cristiano tiene que andar con humildad. Qué cosa, ¿verdad? Y a veces nos creemos superiores a otras personas. Tenemos que andar con mansedumbre. Tenemos que ser las personas mejores, buenas de este mundo. Los buenos de este mundo somos los cristianos. Tenemos que soportarnos con paciencia. Oiga, hay más peleas en los hogares producto de esta crisis. Hay más divorcios, guerras entre padres y hijos. La gente no se entiende. Problemas en los trabajos, problemas en las escuelas. Soportándolos con paciencia. Dice ahí amar, en esos versículos, buscar la unidad, la paz y tener solamente la fe. No solamente dice la Biblia que el papel que tiene que hacer el cristiano es ese, sino también en los versículos del 11 al 16 de ese capítulo 4 de Efesios, dice que los líderes son básicos en esta crisis. Si eres líder de la iglesia, si eres un pastor, si eres un maestro, si eres un diácono, si eres la persona que está dirigiendo el ministerio de los jóvenes o de música o de cualquier cosa de la iglesia, tu papel dentro del ministerio, dentro del servicio, es importante. Dice allí Efesios 4. Hay líderes que están haciendo desgraciadamente un mal papel. He tenido hasta la experiencia de pastores que se me han secado en este tiempo y me dicen, pastor, voy a dejar la iglesia, voy a cerrar la iglesia. Se critican a líderes por suspender los servicios en templos y a otros se les critican por darlos. Y a veces no nos damos cuenta que no es fácil decidir si tengo que tener el templo abierto o tengo que tener el templo cerrado. Solamente el Señor puede dar esa respuesta. Óyelo bien, líder. Solamente el Señor puede dar esa respuesta. En los versículos del 17 al 29, ahí aparece otro tipo de características también. Y voy a llamar la atención, como dije ahorita, voy a tratar de resumirlo. No podemos andar como los no cristianos. No podemos andar como los no cristianos. Si la gente del mundo se comporta de una manera, óyelo bien, el papel nuestro no es andar como andan ellos. Porque nosotros somos muy diferentes a ellos, porque somos cristianos. Tenemos que aprender de Cristo. No aprender de fulano que hizo tal cosa o este método o este método. Tenemos que aprender de nuestro Señor. Ahora, ¿somos realmente cristianos? ¿Hemos tenido una experiencia genuina de salvación? ¿De algo personal, el Señor y yo?
En esos versículos, si te vas a fijar también cuando lo leas del 17 al 29, ahí dice la Biblia exactamente que tenemos que renovarnos. Renovarnos no quiere decir que vas a nacer de nuevo, porque si eres cristiano, ya naciste de nuevo. Pero dice la Biblia que tienes que renovarte. Por eso es que vamos a la iglesia. Por eso es que leemos la palabra. Por eso es que oramos. Porque tenemos que buscar diariamente, buscar la forma de renovar nuestras vidas, de avanzar. A veces nos hemos encontrado hermanos en las iglesias que llevan 20, 30 años exactamente igual sin crecer. Asisten a la iglesia todos los domingos, como no, ofrendan en las iglesias, pero siguen exactamente igual. En muchas ocasiones, en este último tiempo, le he preguntado a muchos padres si ellos están seguros que sus hijos son salvos. Y para tristeza mía, la respuesta de muchos de ellos es, no sé. ¿Saben cuál es el color favorito de sus hijos? ¿Saben cuál es la comida favorita de sus hijos? ¿Saben cuál es la ropa que les gusta ponerse? ¿Saben cuáles son los lugares donde les gusta visitar? ¿Saben otras cosas de la vida de ellos? Pero no saben lo más importante, que es saber que si sus hijos murieran en el día de hoy, están seguros que irían al cielo con el Señor. ¿Qué importancia o qué papel estamos desempeñando dentro de nuestros hogares aún? Si no sabemos ni siquiera, padres, que nuestros hijos son salvos o no. Hay que alejarse de la mentira, dice también esos versículos. Hay mucha gente que está diciendo mentira. Óyelo bien, aún con el coronavirus. Hay mucha gente, aún médicos, que están diciendo mentiras con relación al coronavirus por beneficios. Por tratar de que vengan más a los médicos, tomen más pastillas o lo que sea. Y no estoy diciendo que el coronavirus no sea real. Dice la Biblia también ahí, no te enojes. No te enojes. Ahorita hablamos acerca de esto de alterarse, que la gente está... No te enojes. Dice también el pasaje, no robes. Óyelo bien lo que dice el pasaje. No robes, aun aunque tengas necesidad. El que tiene necesidad, demándela al Señor y el Señor lo va a suplir. Yo he vivido también esa experiencia. Y dice también en esos versículos, cuidado tu boca, lo que dice. Cuidado lo que vayas a decir. Porque de un solo río no puede salir agua dulce y agua salada, como dice la palabra. De tus labios debe salir bendición. De tus labios debe salir alabanza a Dios. De tus labios debe salir palabra de Dios, palabra del Señor para la gente en medio de esta crisis. Y en la última parte de este libro de Efesios 4, los versículos del 30 al 32, ahí también aparecen algunas características que quiero llamar la atención. Una de las que dice es que donde está el cristiano, allí tiene que haber alegría. ¿Y eso es verdad? Si tú llegaste a un grupo de personas, llegó la fiesta a ese lugar, llegó la esperanza, llegó la satisfacción de poder ver las cosas positivas, o cuando tú llegaste, la gente está mirando, ¡oh, mira que llegó! ¡Oh, que eso es negativo de la cabeza a los pies! Cuando realmente nosotros tenemos que traer la alegría a este mundo que está tan triste en medio de todo este tiempo, producto de que no saben para dónde acudir. Y nosotros sabemos dónde tienen que acudir. No te amargues, dicen los versículos. No te amargues. Esto va a pasar. Pero tu papel no puede pasar. Hay que hacerlo. No maldigas. No maldigas. Ni siquiera óyelo bien. Aunque los gobiernos se comporten mal, aunque los gobiernos hagan cosas mal hechas, no maldigas. No maldigas a aquella persona que hizo, ni siquiera que hizo algo malo o que te perjudicó. A veces hasta maldicen a la persona porque me contagió de coronavirus. Sé bueno, dice el pasaje también.
sé bueno con todos. Por lo tanto, el papel que debemos hacer, muchos lo están haciendo ya. Pero hay otros que no lo están haciendo. Y es porque se olvidaron de su maestro. Se olvidaron de ese Señor cuando estábamos en la buena, cuando no había pandemia, cuando no había ningún tipo de crisis. Estábamos de lo más bien. Pero ahora que vino la dificultad, empezamos a actuar y desempeñar un papel que no era el papel que estábamos desempeñando anteriormente. ¿Por qué? Si el Señor sigue siendo el mismo. Es más, en este tiempo hasta mucha gente le ha echado la culpa a Dios, que Dios tiene la culpa de todo esto cuando Dios no trae maldición. Nadie entiende esta crisis. Ni médicos, ni políticos, ni gobiernos, ni aún ni siquiera nosotros mismos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús sigue estando. Jesús no ha faltado. Haz el papel que tú tienes que desempeñar lo mejor que puedas. Porque al final, el único que perderá, si no lo haces, vas a ser tú mismo. Porque conoces la verdad. En este tiempo hemos descubierto que poder vivir sin muchas cosas, se puede vivir y sobrevivir. Y que no le prestábamos atención a muchas cosas porque no eran importantes en este momento de crisis. La iglesia, por ejemplo, hemos aprendido que tenemos que prestarle más atención a la palabra que aún a la misma música de la iglesia. Óyelo bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la música no sea importante dentro de la iglesia, pero durante todo este tiempo de crisis hemos podido, a través del internet, escuchar mensajes, escuchar estudios de la Biblia, poder orar, pero no hemos podido sentarnos a alabar todos juntos. Y no estoy diciendo que no es importante la alabanza. La alabanza es un ensayo, es una preparación de lo que vamos a hacer en el reino de los cielos. Pero nosotros hemos podido sobrevivir en este tiempo sin eso. Y el Señor está llamando la atención a la iglesia en el día de hoy. Que a veces veo iglesias que utilizan 45 minutos de música nada más y 15 minutos para el mensaje de la palabra. Y el Señor nos está llamando la atención a través de esta crisis que hace falta utilizar tiempo en la palabra. Buscar de la palabra. Amar la palabra. Aprender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene valor? En las casas hemos aprendido más atención a la familia. Atención que a veces no le dábamos antes. Porque teníamos que salir a trabajar y ahora no podemos salir a trabajar. Porque teníamos que resolver cosas y ahora no podemos salir de la casa. En este tiempo hemos aprendido a poder convivir más con nuestra familia. Préstale más atención a tu familia. A tus padres. A tus hijos. Tu familia. Préstale más atención a la iglesia. Tu familia. Dios está logrando la atención de todos nosotros a través de esta crisis. La mía ya la logró. Y Él tiene la razón. ¿Ha llamado la atención el Señor en tu vida en medio de toda esta crisis? Espero que sí. Porque quiero decirte que todavía faltan muchas cosas por hacer. El papel que tenemos que desempeñar nosotros los cristianos no va a acabar con esta crisis. Tiene que continuar siendo una gran influencia en la sociedad de estos días para que la gente se dé cuenta que Jesucristo es la única esperanza, que Jesucristo es lo único importante, que Jesucristo es lo único que necesitamos, que Jesucristo es realmente las respuestas a todas las grandes preguntas que tengamos, que Jesucristo es la solución a cualquier tipo de problema, que Jesucristo es el Salvador y es el único medio para poder llegar al Padre. Dios me los bendiga y espero que esta gran oportunidad que el Señor nos ha dado a través de esta crisis nos pueda ayudar a poder ser mejores cristianos. Dios te bendiga, iglesia.